Hola, muy buenas. Hoy vamos a hacer un vídeo un poquito diferente de lo habitual, en el sentido de que lo que voy a hacer es, tal como tengo una colaboración con una escuela en la que doy pequeñas charlas de tren algorítmico y demás, sobre todo introductorias, les he pedido que me envíen una serie de preguntas para poder contestarlas también aquí a través del canal de YouTube. Y bueno, me llegaron una barbaridad de preguntas porque dije que me hiciesen las que quisieran cada persona y bueno, pues no sé, al final se ha resumido en 20, ¿vale? Porque si no es que era locura, ¿no? Pero bueno, voy a ir contestándolas una por una en todo lo que puedo, que creo que también a todo el mundo le puede servir bastante bien, ¿no? Entonces, tengo aquí tengo en este lado así el pequeño, donde me los he apuntado, ¿vale? Entonces sí voy contestándolas. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es exactamente el trading algorítmico y cómo funciona? Bueno, básicamente el trading algorítmico es el uso de software, de sistemas para hacer trading, resumiendo mucho. Entonces, lo que funciona es, básicamente tú defines tus propios sistemas, tus propios, o se llaman robots, pueden ser, se llaman realmente Expert Advisors en un caso o programación en otro caso. Y lo que haces es que esos sistemas hagan el trading que tú habitualmente tendrías que hacer sentado delante de una pantalla. Con algunas diferencias que ya iremos comentando a medida que vaya contestando otras preguntas. Bien, otra pregunta es, ¿cuál es la principal ventaja o desventaja del trading algorítmico en comparación con el trading discrecional, habitual, artesano? Vamos, a mí me gustan bastante los dos. He hecho muchos años trading discrecional, o yo me gusta llamarlo artesano. Eh, y bueno, tiene una serie de diferencias importantes. La primera, bueno, el tema de que es automático, o sea, es decir, que se ejecutan las órdenes sin que tú tengas que estar pendiente de ejecutar la orden. Eso significa que no tienes que estar a una hora determinada, que no tienes que estar en un momento determinado, y sobre todo que te quita la emoción de la entrada, o la emoción o la parte psicológica de la entrada o de salida. No en todos los casos, porque hay algunos casos en los que depende de cómo seas tú de trader y tienes varias fases también en ese enfoque, ¿no? Es decir, pero tú puedes, digamos, tomar decisiones sobre los propios algoritmos cuando se han ejecutado, ¿no? Entonces, cuando están dentro de una operación. Entonces, puedes también tomar decisiones de entrada y venta según la veas. A mí no me gusta. O sea, yo no suelo ser que está pendiente de muchos de los algoritmos, sino veo más los resultados que tienen esos algoritmos. Para mí son bastante importantes analizar los resultados que tienen esos algoritmos o esas estrategias o ese software que han programado para poder luego decidir si se mantienen o se eliminan dentro de lo que es el enfoque de trading, ¿vale? Ahora veremos por qué digo esto, ¿no? Otra de las ventajas que tiene es que puedes manejar un volumen muy alto de datos en poco tiempo y en muchos mercados. Normalmente cuando estás haciendo trading discrecional o trading manual, necesitas conocer muy bien uno o dos mercados, y desde mi punto de vista, cada uno luego tiene el suyo personal, necesitas conocer muy bien esos mercados, porque necesitas conocer qué es lo que está pasando, por qué se está moviendo, hacia dónde va. De hecho, los traders discrecionales o manuales o artesanos que mejor les va de los que yo conozco, suelen ser gente que son expertos en un mercado, ¿vale? Puede ser S&P 500, puede ser Nasdaq, puede ser oro, puede ser euro-dólar, etcétera, ¿no? De hecho, yo me especialicé mucho en euro-dólar con los movimientos del propio euro-dólar, ¿no? En su momento. Y sigo viendo esos movimientos, y cuando hago entradas las hago sobre euro-dólar, en algunos casos sobre S&P 500, pero en casos muy concretos. Eh, Luego, hay otra cosa, que es que hay otra ventaja, eh, bueno, que digamos te da esa automatización. También hay desventajas, o sea, como por ejemplo el coste de cuando vas a entrar. El coste normalmente, tú para entrar en trading algorítmico, pues o sea, en trading manual, normalmente la gente o estudia de forma individual o de forma autodidacta, o paga una escuela o demás. Y a partir de ese momento es relativamente fácil poder empezar a hacer trading delante de una pantalla y, si te va bien, conseguir ciertos beneficios, ¿no? Tienes tu periodo de maduración, ¿eh? Tienes un periodo de maduración largo, y normalmente te tiras un añito hasta que empiezas como mínimo a empezar a funcionar, ¿no?
pero digamos que requiere, tanto uno como otro requieren conocimientos de trading, tanto el trading algorítmico como el trading artesano, ¿no? O sea, eso, bueno, el trading artesano sobre todo, pero el trading algorítmico requiere bastantes conocimientos también de trading, porque si no es que no sabes lo que estás haciendo, ¿no? Eh, luego, bueno, aparte de los costes de herramientas que necesitas para poder entrar en trading algorítmico, también tienes costes de equipos. O sea, necesitas un equipo como mínimo potente para poder trabajar. Que si, para que te hagas una idea, si el coste de ese equipo antes del 2000 era a lo mejor $2.500 o así, o con 2.500 euros y era potente, un equipo potente en condiciones, ese coste hoy en día se ha disparado pues, a 3.500, 3.800 fácilmente, ¿vale? O sea, es decir, es un coste importante, ¿no? Luego hay también otro tema que es, bueno, que es también psicológico, que es la sensación de control que tienes tú en el trading algorítmico, en el trading manual o el trading artesano frente al trading algorítmico. Cuando tú estás delante de la pantalla tienes una sensación de que controlas lo que pasa, ¿no? Tienes esa sensación y que normalmente vas a estar buscando una serie de patrones que son los que a ti te van a dar la entrada o la toma de decisión en la entrada. Mientras que en trading algorítmico es que ni los miras, eso no los miras. Yo por lo menos no soy muy pendiente. Alguna vez lo miro y tal, pero la verdad es que tampoco te aporta mucho estar mirándolo, ¿no? Sí que es cierto que tienes que estar mirando la parte técnica del sistema, de que funcione, de que haga la entrada cuando se ha ejecutado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero digamos, eso serían las principales diferencias, ¿no? Bueno, ¿qué tipos de conocimientos técnicos se necesitan para comenzar con trading algorítmico? A ver, depende de lo que hagas, o sea, es decir, puedes tener conocimientos técnicos de programación tipo Python, etcétera, y ahí te permite poder desarrollar el sistema bastante bien, o sea, si tienes conocimiento de este tipo. El problema que siempre vas a tener es el tema de la estrategia perfecta, o sea, es decir, ¿dónde está tu estrategia perfecta? Entonces, eso por mucho conocimiento de Python y tal vas a necesitar sistemas de minería de datos que son especializados en generar estrategias concretas, de las que ya hay otra pregunta sobre ello, de las que ya comentaremos ahora. Entonces, tú vas a poder programar muy bien robots, estrategias y demás para que ataquen un activo, dos activos, tres activos, lo que sean. En Python o en sistemas de este tipo, en programación, sistemas de programación, no tiene por qué ser Python, puede ser otros, tipo PyScript, etcétera. Eh, y, eh, y bueno, pues eso desde el punto de vista, eso desde el punto de vista técnico, informático o técnico de sistema, ¿no? De sistema de trading. Desde el punto de vista técnico de trading necesitas conocimientos de trading, o sea, es decir, de acción del precio, de chartista, o sea, tienes bastantes puntos. Tú ten en cuenta que al final la minería de datos luego la puedes dirigir hacia un sitio o otro en función también de los conocimientos que tú tengas, indicadores técnicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, con lo cual tienes que saber de trading. Eh, yo diría que bastante para poder meterte de forma, por lo menos tener una experiencia mínima en trading, para poder entrar en trading algorítmico. ¿Qué estrategias de trading algorítmico son más populares y cómo se implementan? Bueno, a ver, aquí es que a nivel de estrategia de trading tenemos varios factores y el otro día además surgía la duda, entonces voy a dar una contestación que sea lo más abierta posible, ¿vale? Eh, tenemos como cuatro grandes sistemas de estrategias, ¿no? Uno de ellos sería la estrategia de arbitraje, que es comprar y vender en función de las diferencias. Eso se aplica mucho a nivel profesional en brokers y demás, que normalmente son difíciles de acceder al retail. En cripto se aplica un poquito más, sí que se aplica y hay sistemas. Aquí hemos tenido en el canal algún compañero como Ignacio que nos ha explicado cómo trabaja su sistema que le implementa terceros para que lo pongan normalmente, para que se verifique sin manejo de capital, pero sí para toma de decisiones de arbitraje. Que ese sería uno de los puntos, digamos, buscas la diferencia entre los diferentes sistemas y aprovechas ese gap que existe para poder trabajar. Yo, por ejemplo, eso lo he trabajado poco, he trabajado algo, en algún momento lo he intentado trabajar, sobre todo a nivel probarlo a nivel de DEX, me ha sido difícil, aunque hay algunos sistemas que sí que sé que funcionan bien, y algunos que conozco que parece que puede dar resultados a futuro. Eh, luego tenemos las estrategias algunos la llaman de momentum, otras la llaman de breakout, de ruptura,
que lo que hacen es básicamente entrar en momentos de mercado donde parece que el precio va a tener una fuerza determinada con un volumen importante. Entonces, esas estrategias normalmente suelen ser estrategias que tienen un porcentaje de acierto menor que otras, pero unos rendimientos habitualmente mayores en trading algorítmico que otras, ¿no? Entonces, lo que hacen es buscar la ruptura, o sea, buscar la ruptura de cuándo se va a ir el precio para acompañar al precio y tener recorrido lo más largo posible. Te puede pasar en esas estrategias que puedes fallar un 60-70% de las estrategias, o que sean normalmente con pérdidas pequeñas, pero suele fallarlas, y tienes un 30% de estrategias que son muy buenas o sea, perdón, de entradas que son muy buenas y que generan una buena rentabilidad. Luego hay otro tipo de estrategias que se llaman la mean reversion, que son de reversión a la media, y las de reversión a la media lo que hacen básicamente es buscar el contrario de las de breakout o momentum, ¿no? Es decir, en vez de acompañar el precio hacia arriba o hacia abajo cuando se está moviendo, cuando va a haber una distribución o una acumulación, o cuando va buscando el precio esa distribución, esa acumulación o reacumulación y redistribución, lo que hace es que entran en contra buscando que ese precio va a hacer está haciendo como una entrada o una salida falsa para volver a la media, ¿no? Reversión a la media significa que vuelve a la media. Si la media es esta, pues la estrategia va a estar jugando de esta forma, más o menos, ¿no? Entonces, eso va a ser, ese es cómo funcionan las estrategias de mean reversion. En el algorítmico lo que hacemos es identificar patrones que se están creando para que la estrategia entre de forma automatizada, acompañe al precio X tiempo y salga con un beneficio, ¿vale? Y ese tiempo porque no son segundos, puede ser minutos, horas, incluso días, ¿no? Otra pregunta es, ¿cómo se puede evaluar y mejorar el rendimiento de un algoritmo de trading? Bueno, yo la única forma que tengo de evaluar y mejorar es, por un lado, hacer el backtesting, o sea, hacer un backtest constante de las estrategias para ver que efectivamente están dando los pasos que tú quieres. Otro es seleccionar muy bien las estrategias en las zonas digamos, en las zonas post-filtro, una vez que se ha filtrado, que tú has establecido un filtro, ver qué resultados da y ahí analizar las que de verdad tú descartarías. O sea, eso también, ahí soy muy crudo con ese tema, bastante crudo. Y luego, lógicamente, una vez que ya las tienes en real y, bueno, también analizo los diferentes datos y ratios y demás que nos plantean, ¿no? Como por ejemplo, el retorno de Rodón es un ratio muy importante, la media, el average trade, la media de generación la media de ganancia que se genera en cada operación. Luego también el profit factor, el factor de beneficio que genera, también es otro factor importante. Y luego otros factores como el Sharp o el BAR o el C-BAR, que también son factores importantes ya muy técnicos, pero que nos indican también posibilidades de riesgo, ¿no? Y luego, sobre esto, lo que hacemos es, una vez que está funcionando en real, bueno, normalmente también con la data del broker, vuelvo a hacer un segundo backtest, para un segundo o tercer backtest, para ver que efectivamente las estrategias cumplen lo que se supone que van a cumplir. De hecho, ahí se me caen varias en ese proceso, se me caen algunas. Y, y luego ya, una vez que están funcionando las estrategias, tiene que estar observando y teniendo un sistema de traqueo lo suficientemente claro para que te diga cuáles están funcionando mejor y cuáles están funcionando peor. Si las que están funcionando peor entran en pérdidas que tú no tenías contemplada, o directamente cuando veo que es una pérdida un poco más de lo habitual, o sobre todo que entra fuera de los drawdowns o de una forma amplia de los drawdowns que se supone que tengo, estimado para cada estrategia, pues automáticamente la liquido y busco otra que la reemplace, ¿no? O sea, ese es Estoy constantemente generando estrategias para poder subirlas a los diferentes sistemas, ¿no? Eh, Otra pregunta es, ¿cuáles son los riesgos asociados al trading algorítmico y cómo se pueden mitigar? Bueno, un riesgo muy común que pues, suele pasar es que te falle el sistema, ¿vale? Sobre todo si trabajas con VPS y demás, que te falle el sistema de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes otros sistemitas que te permiten que se reactiven automáticamente y se puedan funcionar automáticamente, ¿no? Ese puede ser un, eh, un sistema. Otro puede ser
A ver, no debería serlo, pero sí es, la verdad que es una volatilidad no esperada o movimientos no esperados en el precio que puedan romper o ir contra la propia estrategia, ¿no? Entonces eso también puede ser, a ver, las estrategias también trabajan en un momento determinado, en un enfoque determinado y bueno, pues tú las vas a estar controlando para que no pase, pero siempre no es descartable que te pueda pasar, o sea, eso es normal, ¿no? Eh, Luego, en algunos casos, que la estrategia, por ejemplo, sobre todo cuando la subes la primera vez, se ejecute en un momento que no deba, ¿no? Se ejecute porque piensa que ha entrado que el hecho de activarla ya forma parte de activación. Ahí tienes que tener un poquito cuidado y trabajarla de forma que, no, que se active cuando está programada para activarse, ¿no? Luego otro pregunto es, ¿qué plataformas y herramientas se recomiendan para el desarrollo y ejecución de algoritmos de trading? Bueno, a nivel de plataformas, aquí cada uno depende mucho del tipo de broker que utiliza, del tipo de experiencia que ha tenido y demás. Pues yo utilizo MetaTrader, he utilizado NinjaTrader, no demasiado, y algunas cosas similares. Utilizo también este TradingView, sobre todo no como un motor principal, pero sí como un motor específico para el tema de algunas criptos. Utilizo también, he hecho algo con OneConnect en algún caso, también con el tema de Python. Con Alpaca he hecho también alguna cosa, no he llegado a profundizar, pero también es una que existe, me refiero que puedes utilizarla. Luego a nivel de brokers que también te aportan, pues tiene Interactive Broker, tiene también sistemas muy interesantes, yo creo que es uno de los mejores en ese sentido. Y luego, lógicamente, a nivel de Python y tal, pues tienes lo que es Jupyter o sistemas parecidos que te sirven para trabajar sobre Python directamente como consola. Los pandas, NumPy, etcétera, ¿no? Skikelearn, me parece que se llama otro también, etcétera, ¿no? Se lo he utilizado poco, pero pandas y NumPys, muy habitual. ¿Cómo se pueden backtestear las estrategias de trading de algoritmo de manera efectiva? Bueno, a ver, yo en este sentido, para backtestear, yo diría que tienes que utilizar un buen sistema de minería de datos que te permita hacer los backtest de forma clara. Cuando tienes ya las estrategias preparadas, tienes que hacer el backtest sobre el broker en el que vas a trabajar, el broker o el exchange o todo eso. Tienes que buscar cómo hacer el backtest sobre ese broker o ese exchange para que te dé pues, posibilidades o que veas las variaciones que vas a tener, cosas que ten en cuenta que al final, mira, en algunos casos, aunque tú tengas una data perfecta de cómo va, tú te puedes descargar con un sistema de datos una data perfecta, a veces los brokers toman decisiones que tú no esperas, que además la veíamos el otro día en una comunidad muy potente que hay, en la que pertenezco y me siento muy orgulloso de pertenecer. Y entonces veíamos que incluso en momentos específicos los brokers cortan el mercado, no permiten el acceso al mercado y que son momentos en los que muchas de las estrategias entran de una forma muy clara y con mucha certeza, ¿no? Entonces, normalmente tienes que también probar esa parte. O sea, tienes que, entonces, con lo cual es importante hacer un backtest sobre los sistemas de minería de datos, otro backtest posterior sobre los sistemas del broker y luego, lógicamente, pues eso es lo que os decía, un seguimiento, un tracking que te permita analizarlo bien, ¿no? Eh, bueno, yo utilizo Strategy Quant como principal, pero bueno, hay muchos sistemas, Backtrader, etcétera, ¿no? Banco también te permite cosas muy interesantes. ¿Cuáles son las regulaciones y consideraciones legales que debes tenerse en cuenta al operar en trading algorítmico? Bueno, ahí sobre todo, pues que, a ver, que operes con las garantías que te permite operar, o sea, que no vayas a tener manipulaciones y demás, que por lo menos sean brokers o exchanges regulados con los que trabajes. Por eso el tema de DEX a veces es un poco, no digo que sea malo, porque se puede conseguir muy buen beneficio. Pero bueno, ahí la regulación no es que no haya, sino que todavía no ha llegado, ¿vale? O sea, es decir, están ahora en fase. Entonces, pues ahí todavía queda un poquito, ¿no? Ese sería otro punto claro, ¿no? Eh, Luego tienes otra pregunta que es ¿cómo afectan las condiciones del mercado a los algoritmos de trading, a las estrategias? Bueno,
A ver, la deben afectar, o sea, las estrategias están preparadas para aprovechar una parte del mercado. Hay otras estrategias que, por ejemplo, yo mis estrategias no entran, no son las que están todo el día en el mercado metidas. De hecho, entran en momentos específicos, con enfoques específicos, e intentan estar el mínimo tiempo posible en el mercado. Entran, recogen el beneficio o la pérdida y se van. O sea, es decir, no están mucho tiempo esperando en el mercado, ¿no? O sea, es decir, ese es un punto también importante, ¿no? O sea, tiene que afectarle pues la volatilidad y hay estrategias que están preparadas para trabajar la volatilidad, hay otras que están trabajadas para trabajar la no volatilidad, hay otras que están preparadas para trabajar en momentos determinados de mercado, o con pautas de mercado o pautas que también se pueden denominar em, ventajas estadísticas determinadas que has tenido que estudiar muy bien, que se produzcan en momentos concretos. En esos puntos de ventajas, a lo mejor puede ser que sí que haya, cuando hay cambios bruscos en esa ventaja, pues sí que puede ser que sea negativo para la estrategia. Pero bueno, también para eso tienes las fórmulas de cortar las pérdidas, ¿no? O intentar cortar las pérdidas. A ver, aquí hay otra que es el high frequency y cómo se relaciona con trading algorítmico. Bueno, es un poco lo que comentaba antes. High frequency son sistemas algorítmicos que entran muy rápido en el mercado, muy rápido. En un segundo te pueden hacer mogollón de operaciones. Perdón. Y en el trading algorítmico lo que buscamos es, en el trading algorítmico lo que buscamos es desarrollar estrategias que van a seguir patrones preestablecidos, con ventajas estadísticas establecidas, ¿no? Hay también, en trading algorítmico, hay también otra filosofía. Nosotros nos estamos basando más en estadística, ¿vale? Pero hay otra filosofía que es también matemática, ¿no? O sea, es decir, lanzo las estrategias, se mueren cinco, de esas cinco que quedan hay tres que medio funcionan, luego hay una que no funciona o que funciona muy bien y otra que funciona súper bien, ¿no? Entonces, eso también hay filosofías diferentes, ¿no? Dentro del trading económico. Yo en mi caso estoy orientado más en la parte de estadística. ¿Cómo se puede implementar una gestión de riesgos efectivas en el trading algorítmico? Bueno, esa pregunta me parece muy buena, muy importante. Vamos a ver, la gestión de riesgos en el trading algorítmico se implementa desde el punto de vista que tú vas a controlar el drawdown de cada estrategia, ¿vale? Es decir, eso para mí es fundamental, una de las cosas, ¿no? Ese control de drawdown implica que cada estrategia tiene una esperanza de beneficio y una esperanza y un riesgo, una esperanza o un posible riesgo, ¿vale? Entonces lo que tienes que buscar es que la esperanza de beneficio sea mucho mayor que la del riesgo, pero además tienes que trabajar con diversificando el riesgo, es decir, no trabajando con una estrategia solo, que esa estrategia gane mucho o pierda poco, pero con volúmenes muy grandes, ¿vale? Porque entonces te estás encontrando con una situación en la que si tienes un fallo de algún tipo, esa estrategia puede perder mucho y te puede pegar un palo. De lo que se trata es, yo al menos la experiencia que he tenido y con los profesionales que yo trabajo, yo digamos al final no dejo de ser un gran alumno que está constantemente estudiando, eh, al final lo que se trata es de trabajar muchas estrategias que tienen drawdowns pequeños con beneficios mucho mayores, ¿no? Por eso utilizamos uno de los ratios principales, es el retorno partido por drawdown, que es es uno de los retornos o uno de digamos, lo que te dice es cuál es la posible pérdida que puedes tener y la ganancia la media ganancia, cuánto es por encima, ¿vale? Entonces te dice un drawdown de 10, perdón, un retorno partido de drawdown de 10. Pues significa que cada vez que tú pierdes, la distancia esa que tú pierdes, el beneficio va a ser de 10, ¿vale? Entonces, con lo cual, lo que buscas es tener drawdowns altos con otros factores de análisis que también tienen que ser altos. Y bueno, y luego sobre todo, ojo, el tema del apalancamiento con cuidado. O sea, lo puedes trabajar con cuidado, pero sobre todo en el tema de cripto, yo, por ejemplo, en la experiencia con el tema de apalancamiento, he visto apalancamiento de un por mil, gente operando con un por mil, que incluso han ganado dinero, ¿eh? Pero con un riesgo enorme. O sea, es decir, y la mayoría de la gente pierde dinero, porque un apalancamiento tan enorme, o sea, solamente puedes generar dinero cuando estás muy seguro en una fase de crecimiento de la estrategia, muy claro, ¿no? Que sabes que va a subir.
Y entonces ahí sí puedes entrar en ese tema, ¿no? Pero es un riesgo brutal, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahí soy más partidario de muchos pequeños que funcionan, muchos 1% antes que un solo 100%, ¿vale? Porque si te va mal del 1%, de esos muchos 1%, se te caen, imagínate, un 20%, se te cae de cada 100, se te caen 20, bueno, pues tienes 80 que te están funcionando positivamente se han comido las pérdidas que han tenido los otros los vas eliminando y además va a ser muy difícil que se te mantengan todos perfectos. O sea, es decir, hay un momento determinado en el que vas a tener que ir cribando y analizando y decir, bueno, pues este lo quito, y pongo otro, voy probándolo, voy trabajándolo y al final siempre vas a tener alguno que va a fallar. Lo que se trata es de que te falle o lo mínimo posible o que te falle dentro de los márgenes que tú tienes establecidos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los costos? No. ¿Cómo se puede implementar una gestión? Está, vale. ¿Cuáles son los costos asociados al desarrollo y mantenimiento del algoritmo de trading? Bueno, pues al final, costos como tal, pues el tema de costes, el tema de, el tema de, del hardware, o sea, el tema de los sistemas, lo que comentaba antes, que necesitas sistemas que sean potentes, el tema de software o programas que tienes que tener, el tema de si no tienes acceso a paquetes de datos, eh, digamos, de forma habitual, pues te lo van a hacer comprar, te van a hacer comprar los paquetes de datos. Luego las comisiones que se generan, entonces tienes que ir trabajándolo de forma que vas cambiando del tipo de activo. O sea, por ejemplo, CFDs, aunque yo trabajo mucho tiempo en el CFDs, intento, a nivel algorítmico, intento huir de ello. O sea, porque al final son unos palos que te pegan, que es tremendo, y además es que esto está consensuado con el mercado. O sea, medida que te vas metiendo en enfoques de este tipo, te vas dando cuenta que los ETFs ya profesionales, los CFDs, igual te cobran, en función de la volatilidad que tengas en ese momento y demás, igual te cobran 30, $40 o $50 por un acceso, ¿no? Entonces, a lo mejor a nivel manual lo puedes controlar mejor o lo estás viendo y puedes al final identificarlo, pero a nivel algorítmico, pues tienes que ir eliminando esa parte de las comisiones, ¿no? Eh, a ver, está aquí, ¿cuál es esta? Esta. ¿Qué son los indicadores técnicos y cómo utilizarlos? Bueno, los indicadores técnicos al final son pues, los típicos, el RSI, el MACD, todo ese tipo de indicadores que conoces de trading y que lo que haces es básicamente lo que tú vas a hacer es básicamente que en el momento perdón, que voy a entrar un mensaje. Lo que haces es básicamente que tú le vas a decir que los combine de una forma determinada, con una serie de parámetros en un momento determinado. Es decir, tienes que trabajar muy bien el contexto en el que se va a desarrollar la estrategia, qué indicadores vas a trabajar en esa estrategia y él te hará miles y miles de combinaciones con esos indicadores hasta llegar a las más adecuadas, ¿no? Que si tuvieras que hacerlo tú a mano te volverías loco, o sea, es decir, eso sería imposible, ¿no? Em, ¿Qué son los data feeds y cómo afectan a la precisión de los algoritmos? A ver, data feed yo lo que entiendo es, yo lo que entiendo es que el flujo de datos, ¿no? Que te va entrando para poder hacer backtest y demás. ¿Qué son los data feeds? Sí, yo creo entiendo que es eso. No sé si eso es a lo que se refiere. Y, bueno, vale, sí, sí, ya veo lo que quiere decir. Bueno, los data feeds, sí, al final son el flujo de datos que tú tienes, pero a ver, es que esos flujos de datos o esos datos, eh, tú tienes sobre los que trabajas en la estrategia que en teoría te vienen, digamos, por decirlo de alguna forma, más o menos brutos, completos, y luego tienes que probar en el broker a ver si ese flujo de datos, que puede ser el mismo, puede ser el mismo, es un flujo de datos, vamos a llamarle neto, para poder trabajar sobre él, ¿vale? O sea, siempre tienen que ser datos limpios, o sea, es decir, ya organizados y tal, no puede ser datos que tengas tú que estar trabajando, ¿no? Porque entonces ya olvídate, no tiene sentido, ¿no? Pero tú lo que ves es que el flujo de datos que tú recibes en los sistemas normalmente está bastante bien organizado, pero luego a lo mejor al subirlo a las estrategias directamente en el broker puedes tener costes asociados o como te digo, ¿no? O momentos en los que el broker hace cortes específicos en la operativa
porque le interesa o porque, por lo que sea, ¿no? Porque considera que hay, o porque tiene un proveedor. Normalmente este tema de los brokers suelen tener como varios niveles, ¿no? Nivel uno que es el broker que te da el acceso, nivel 2 es un proveedor de liquidez que da acceso a muchos brokers de ese tipo, nivel 3 es un broker o sea, es un sistema de liquidez mucho más amplio que da liquidez a sistemas intermedios. Entonces, claro, al final, ¿qué pasa? Que los datos que el broker te da siempre tienen un filtro específico que pueden tener ellos mismos, pues por el hecho de que a lo mejor es el momento en el que ellos chupan datos de otros y en ese momento prefieren tener parada la operativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor o sea, no son operativas muy largas, pero sí que pueden ser que te pillen las estrategias y te las machaquen en un momento determinado o un tipo de estrategia determinada que las anulen, ¿no? ¿Cómo influye la latencia en el desempeño? Bueno, la latencia pues influye importante, o sea, es decir, a ver, bueno, en trading algorítmico, igual que en trading artesano, influye, pero tampoco influye, o sea, influye, siempre influye, ¿no? Porque tú tienes que tener los datos lo más rápido actualizados que puedas. Pero donde sí que influye mucho es en el high frequency trading. O sea, en el trading de alta frecuencia influye muchísimo porque es que van a toda pastilla, ¿no? Entonces, el retraso de los datos es fundamental. De hecho, tú ves que la mayoría de los, por ejemplo, en Nueva York, la mayoría de las operadoras de high frequency trading están muy cerca de los operadores, ¿vale? Para poder dar ese servicio de velocidad, ¿no? De acceso a la información. ¿Cuáles son las mejores prácticas para monitorear y ajustar los algoritmos? Bueno, pues ahí normalmente hay sistemas de tracking que te permiten. La pregunta es: ¿cuáles son las mejores prácticas para monitorizar y ajustar las estrategias? Bueno, hay diferentes sistemas de tracking que te permiten identificar cómo van generando las estrategias, qué es lo que van haciendo y en función de eso tú puedes tomar decisiones de cuáles mantienes o cuáles eliminas, ¿no? Y creo que, ya está. Bueno, pues ya, joder, pues se me ha hecho casi corto. No sé cuánto hemos tardado en grabar esto, pero se me ha hecho casi corto. Bueno, pues espero que haber podido contestar a todas las preguntas de la forma correcta. Os agradezco mucho a todos que os hayáis tomado el tiempo para poder enviarlas y bueno, un abrazo muy grande. Dale al me gusta y al suscribirte, ¿vale? Que así luego si no se te olvida, ¿vale? Un abrazo. Hasta luego.